Henry Bergson, Materia y Memoria, ensayo sobre la relación del cuerpo con el espíritu. Prólogo. Bergson, el vitalista. María Pía López. Los filósofos que han especulado sobre la significación de la vida y el destino del hombre no han notado lo suficiente que la naturaleza se ha tomado la molestia de informarnos sobre sí misma. Ella nos advierte por un signo preciso que nuestro destino está alcanzado. Ese signo es la alegría. Digo la alegría, no digo el placer. El placer no es más que un artificio imaginado por la naturaleza para obtener del ser viviente la conservación de la vida. No indica la dirección en la que la vida es lanzada, pero la alegría anuncia siempre que la vida ha triunfado, que ha ganado terreno, que ha conseguido una victoria. Toda gran alegría tiene un acento triunfal. Ahora bien, si tomamos en cuenta esta indicación y si seguimos esta nueva línea de hechos, hallamos que por todas partes donde hay alegría hay creación. Más rica es la creación, más profunda es la alegría. Henry Bergson. Componendas para la presente edición. Tarde pero a tiempo nos llegaron ecos de Bergson. Contra toda apariencia eran ecos de explosiones. Rara vez nos habíamos chocado con una lectura que produjera este efecto y contuviera tal mecanismo. Dispositivo de relojería, carga paciente, pólvora a granel, silencio previo, una débil chispa y explosiones, tales como la naturaleza dispone por doquier. Algunas indicaciones nos condujeron a materia y memoria. Una lectura no sin bemoles nos llevó a ensayar una traducción propia en las que intentamos seguir la propia inspiración a medias explícita del texto. Solo se puede traducir por empatía. Esa misma empatía, inmanencia, es la que presentan esos seres, cuerpos, imágenes, movimientos de aquel mundo bizarro pintado por Bergson. Imágenes entre otra cosa y la representación entre sujeto y objeto, entre concreto y abstracto, entre pasado y porvenir, imágenes más allá de una conciencia imaginante, imágenes sin soporte. Y es ese mundo anterior al hombre y, por qué no, posterior, el que nos sigue intrigando y el que sigue convocando el pensamiento. Tanto tiempo después, aunque tanto tiempo signifique tan poco en este caso, de que este perenne y esparciera sus líneas. Imágenes sin soporte que nos empujan fuera de los límites consabidos del pensar, que nos exigen hacer, desexigir nuestros modos habituales de conocer, de idear, de expresar y que atraviesan y transversalizan los mundos físicos
biológicos, fisiológicos, psicológicos, morales, y si tiramos de la cuerda más allá de Bergson, pero no obstante con él, musicales, pictóricos, cinematográficos, mágicos, cósmicos. Valerse de la intuición bergsoniana para experimentar en todos los campos, hacerlo vibrar al compás de nuestros propios problemas y diciéndolo, no creemos forzar las cosas o mezclar registros meramente ideológicos, ya que nunca un instrumento se prestó tan dúctil y plástico a la deformación constructiva, lo cual prueba sin duda su vitalidad a través de los tiempos. Bergson el vitalista. Primera capa, la escritura. Bergson ha sido leído en diversas claves. Algunas provenían de épocas distintas, otras de la escuela singular de sus receptores. A principios del siglo XX, Georges Sorel supo leerlo para inventar una política. Alejandro Korn, pocos años después, lo solicitaba para combatir el positivismo dominante. Nuestro contemporáneo Paolo Virno encontró inspiración en su idea del tiempo, nombres extraídos de la suma de sus lectores, cuya sola mención hace evidente que la suya fue una filosofía generosa con distintos derroteros. Buscaremos aquí otro camino, otro Bergson, el vitalista, el que dio consistencia filosófica a esa sensibilidad que recorrió las primeras décadas del siglo, porque el vitalismo fue sensibilidad o atmósfera. Bajo su tono se construyeron dos filosofías de nombre propio, la del francés que estamos prologando y la de Nietzsche. Ambos crearon filosofías de la impresión y el pensamiento provocador y no del sistema. Fueron también formas de la experiencia estética. Gilles Deleuze supo decir que la filosofía de Bergson estaba recorrida por un tema lírico, un verdadero canto en honor de lo nuevo, de lo imprevisible, de la invención, de la libertad. Francisco García Calderón había escrito que este pensador es poeta, maestro en imágenes y símbolos, canto y poesía. No habría que limitar estas apreciaciones al gran escritor que fue Bergson, cuyo estilo lo hizo acreedor del Premio Nobel de Literatura, sino que son tendencias expresivas propias de la sensibilidad vitalista, que intenta comunicar aquello que se resiste a toda comunicación. Como escribía en 1912 Eduardo Leroy, el autor de Materia y Memoria logra la magia de un estilo que sabe evocarlo y que sabe evocar lo inexpresable. La expresión parece posible en la cercanía con el arte, en las filosofías de la vida. El estilo no parece obedecer a una voluntad de forma, sino a la coherencia con los argumentos filosóficos. La construcción de imágenes o ritmos en la escritura es un modo de disminuir los riesgos que el lenguaje de las palabras porta, el de tomar la vida en su rigidez o el momento de su automatismo. La letra mata al espíritu, había dicho Bergson, para señalar que ese riesgo es persistente y al mismo tiempo ineluctable es la lucha frente a él. El automatismo acecha la vida. Eso es fuente de risa, pero
también trampa para el pensamiento. La filosofía no debe aceptar las convenciones del lenguaje si no quiere convertirse en administración, porque el lenguaje es herramienta de cristalización, detiene lo que fluye, las cualidades, las formas, los actos, y los congela en una representación. Adjetivos, sustantivos y verbos son para el filósofo instantáneas que producen discontinuidad. Si la lengua está forzada a erigirse sobre la detención, es porque expresa una inteligencia utilitaria cuyo pragmatismo trata al mundo como conjunto de cosas dadas. El filósofo escritor debe distanciar al pensamiento de ella y gestar una escritura que ponga en evidencia el movimiento mutación que la propia lengua traiciona. Para ello, se ve convocado a construir imágenes, metáforas, desplazamientos poéticos y ritmos. Esta búsqueda que se despliega entre las posibilidades de la palabra hablada y de las potencias expresivas del arte. Inventará el ritmo de la escritura como reflejo del ritmo vital. Lo que fluye se expresa como música. El estilo, primera capa, superficie que no es superficial, sino expresión de un riesgo, una dificultad, una novedad. El estilo, modo del pensamiento. Segunda capa, el método. Bergson crea un estilo de gran libertad expresiva y de belleza formal, para evitar, decía, los automatismos de una lengua cristalizada. ¿Cómo se conoce aquello que con tantos cuidados y mediaciones podría ser expresado? La segunda capa, si vamos desde la superficie del texto al corazón del impulso vital, es el método de conocimiento, la intuición. Para comprender tal método es necesario un rodeo que en la primera estación dice: la metafísica debe seguir un camino singular y autónomo respecto del conocimiento científico, porque este se basa en la inteligencia. Al hacerlo, la ciencia acepta como destino y sentido el dar cuenta de lo útil y continúa las coacciones utilitarias que organizan la percepción cotidiana. La inteligencia movida por las necesidades construye símbolos, conceptos, lenguajes con los cuales aprehender a los objetos en su faz necesaria. Lejos así de comprenderlos en su plenitud, se limita a considerarlos en relación a las acciones posibles. Hemos visto ya que constituía un lenguaje productor de discontinuidades, herramienta de escisión de la fluidez real. Por eso, la inteligencia está inhibida de percibir la mutación a la que reduce a accidente y la novedad, concibiendo lo nuevo como reajuste de lo existente. Su destino, insiste Bergson, en la intuición filosófica es dar cuenta de las leyes de la materia. La ciencia entonces puede explicar la materia, pero resulta incapaz de comprender la vida en lo que tiene de innovación radical y permanente. Esta será la tarea de la metafísica, que debe deshacerse de sus límites, aquellos que le señalaban un persistente riesgo incognoscible a la vez que esencial, mediante la intuición. El camino de su autonomía supone tal método, junto con el estilo expositivo,
un lenguaje de imágenes mediadoras, capaces de mostrar sin congelar como si tiende a hacer el concepto. En la segunda estación leemos: la vida creó la inteligencia, pero también creó el instinto. La primera se desplegó en la humanidad, el segundo llegó a su perfección en los insectos. Ambos son herramientas para el actuar. El instinto articula una comprensión simpática del mundo, conoce por inmersión y complicidad con la férrea rigidez de su repetición. La inteligencia permite formar formas más libres y móviles, como se advierte en el lenguaje humano, en el que signos y cosas no están adheridos, y conoce en exterioridad, conoce mecanismos. La separación crea un dilema. Hay cosas que únicamente la inteligencia es capaz de buscar, pero que por sí sola no hallará jamás. Estas cosas el instinto las hallaría, pero jamás las buscará. Escribe en la evolución creadora. Contrapuestas y disímiles son, sin embargo, facultades de la evolución de la vida, y si bien están desplazadas, no están del todo excluidas por su contraria. En los humanos, al lado de la inteligencia, quedan restos del instinto, vagos, ocultos, inutilizados. La tercera estación sintetiza la articulación de la comprensión simpática del instinto con la libertad de la inteligencia. Es la intuición. La intuición es el retorno a la percepción a un momento anterior al lengarse con la utilidad, al momento previo de su toma por la lógica del espacio y por el lenguaje. Esta filosofía no descubre una razón conocedora que vaya más allá de la percepción, sino que se propone recomenzar más acá, más en la afinidad que en la distancia. Una metafísica capaz de ahondar la percepción para hundirse en las cosas y de conocer por el roce con el puro querer. Conocimiento de la inmersión, del roce, de la inmanencia, del arrojo, es en la acción libre cuando la conciencia está arrojada al acto, que puede percibir su propia potencia desplegándose y comprender así la afinidad con él, el despliegue del impulso vital. Conoce porque crea y porque puede interrogar la propia experiencia de fluir de la conciencia. Y si las cosas también pueden ser comprendidas en ese acto único e indivisible de la inmersión, es porque ellas evidencian no la ausencia total de la duración, sino el momento de su detención. Conservan la huella del gesto creador que deshace. Entre la conciencia y la materia, entre memoria y materia, entre duración y materia, no hay diferencia de naturaleza, sino de grado e intensidad. El método Bergson no supone alejarse de la percepción, como han hecho las distintas metafísicas para construir los conceptos que permitieran completar lo que se percibía de un modo lacunar. Por el contrario, se trata de ahondar las mismas facultades perceptivas, ir más acá del sentido común, porque este ya pone símbolos, clasificaciones, tipos, discontinuidades, abstrae en exceso lo percibido, ir hacia su núcleo de buen sentido, al lado del sentido común,
primer esbozo de ciencia positiva, hay el buen sentido que difiere profundamente de él y que señala el comienzo de lo que se llamará más tarde intuición filosófica. Es un sentido de lo real, de lo concreto, de lo original, de lo viviente, un arte de equilibrio y de precisión, un tacto de las complejidades, en palpación continua como las antenas de ciertos insectos, envuelve cierta desconfianza de la facultad lógica con respecto a sí misma, hace una guerra incesante al automatismo intelectual, a las ideas ya hechas, a la deducción lineal, es pensamiento que se conserva libre, actividad que permanece despierta, flexibilidad de actitud, atención a la vida, ajuste siempre renovado a situaciones siempre nuevas. La cuarta estación es una coda que versa sobre el desplazamiento de la filosofía hacia el arte por medio de la idea extrema de intuición. Por un lado, la crítica de la ciencia no deja de proyectarse sobre el revés de un festejo de las potencias del arte para desgarrar los límites de la percepción. Suponed, en cambio, que no tratamos de elevarnos por encima de la percepción de las cosas, sino que ahondamos en ella para agrandarla en profundidad y altura. Suponed que introducimos en ella nuestra voluntad y que nuestra voluntad al dilatarse dilata también nuestra visión de las cosas. Se me dirá que este ensanchamiento es imposible, pues, ¿cómo exigir a los ojos del cuerpo o a los del espíritu que vean más de lo que ven? La atención puede precisar, aclarar, intensificar, pero no puede crear. En el campo de la percepción, lo que no se halle de antemano en él, esa es la objeción. Pero esa objeción queda, según creemos, refutada por la experiencia. En efecto, existen desde hace siglos ciertos seres cuya función es cabalmente ver y hacernos ver lo que no percibimos naturalmente. Esos seres son los artistas. Por otro lado, aparece el problema de la singularidad. El camino de la intuición es el de la comprensión por simpatía. La vida es capaz de comprender a la vida. Por identificación con la experiencia, significa que la intuición se dirige hacia lo que hay de único y de inexpresable en un objeto. Bergson imagina un empirismo radical, un empirismo que no trabaje más a medida que se ve obligado a suministrar un esfuerzo completamente nuevo para cada nuevo objeto que estudia. Corta para el objeto un concepto apropiado al objeto solo, concepto del que apenas se pueda decir que sea todavía un concepto, puesto que solo se aplica a esta única cosa. Escribe en el pensamiento y lo movible. La tarea de hallar un concepto para cada objeto pone a la filosofía en estado de estupor. En este sentido, el bergsonismo y se podría generalizar el vitalismo debe entenderse como crítica interna a la disciplina y a sus modos de conocimiento. La intuición es el método de descubrimiento en estado de inmanencia que debe ser prolongado por la inteligencia, por el cual se puede conocer la vida, mientras la capa expositiva es configurada por las artes en que la palabra se quiere imagen, ritmo y sonido.
Tercera capa, el impulso vital. La intuición descubre y comprende la vida como duración, mientras la ciencia piensa al tiempo especializado y medido. Bergson descubre el tiempo como movimiento y mutación, el tiempo que transcurre como evolución creadora. A eso que es condición de la novedad nombra duración. El todo, el universo, es la coexistencia de las distintas duraciones, las que hay más intensas, la conciencia, la memoria, el impulso vital, las hay más dispersas y extensas, las materiales no difieren entre sí por naturaleza, sino por grados de intensidad. Pero se ve que si las primeras permiten pensar, como afirma Deleuze, la diferencia en tanto son creación inmanente y permanente. La diferencia es matiz o alteración que difiere de sí misma. Las segundas configuran el plano de la repetición. La duración se presenta, sigo glosando a ese lector de Bergson que marca su interpretación actual, como memoria cuando está dirigida al pasado y como impulso vital si se liga a la temporalidad del futuro. Los tres conceptos aluden a la indeterminación, tanto de la evolución natural como de la posibilidad del hombre de arrojarse a un acto libre. Corresponden todos al plano de lo virtual, que no puede cesar de actualizarse, pero que al hacerlo se detiene, toma una forma, cae en la materia. Para el autor de la energía espiritual es mundo, el mundo es resultado de la evolución de un impulso vital único y original, que se va multiplicando y bifurcando, que irrumpe sobre la materia portando distintas virtualidades, arrastrándola hacia la organización. No hay trayectoria única de la vida, hay estallido y fragmentación, tanto de la resistencia que le opone la materia como por el inestable equilibrio de la fuerza vital. Si en su contacto con la materia la vida es comparable con un ímpetu o a una impulsión contemplada en sí misma, es inmensidad de virtualidades, mutua invasión de mil y mil tendencias que, sin embargo, solo serán mil y mil una vez exteriorizadas unas con relación a otras, es decir, espacializada. El contacto con la materia determina esta disociación porque aquella efectivamente divide lo que solo virtualmente era múltiple en este sentido. La individualidad es en parte obra de la materia y en parte efecto de lo que la vida lleva consigo. La tarea de esta filosofía es ver en la materia la huella del impulso vital realizado que se deshace fuerza suicida para poder hacer. Se sumerge en lo determinado para hacer acto de indeterminación. La materia está condenada a una legalidad externa. El espíritu, por el contrario, irrumpe como impulso y creación. Si la conciencia es sinónimo de invención y libertad, es en el hombre donde esa fuerza se libera. En la existencia humana se intensificó la duración misma. Pero el hombre es de todos modos una más de las detenciones de la materia, no su resultado final, un lugar de paso, porque lo esencial de la vida está en el movimiento de la que la transmite. Lugar de paso, la forma humana podrá ser arrastrada por el mismo impulso vital que ha creado, ya que la evolución no se detiene y crear es al mismo tiempo aniquilar. El hombre es
para Bergson, la invención más singular de la vida, en tanto en él se han expandido las fuerzas de la diferencia y de la creación. Sin embargo, ha también creado mundos rígidos contrarios a la intensidad vital. Son los temas de Simmel, que veía lo humano como tensión irresoluble. El pensador francés lo lleva al drama de una vivencia que resulta expropiada de su real sentido. En la experiencia ve, para usar su feliz expresión, el rastro de un gesto creador que se deshace, un impulso que para crear debe fracasar, hasta en sus obras más perfectas, cuando parece haber triunfado en las resistencias interiores y también en la suya propia, está merced a la materialidad que ha sabido darse. Nuestra libertad en los movimientos mismos por los que se afirma crea los hábitos nacientes que la ahogarán si no se renueva por un esfuerzo constante. El automatismo la acecha. Bergson ve la misma lucha en todo escenario. En el mayor de la evolución de la vida es el combate entre la fuerza, la vida, el impulso vital y sus formas, de las que requiere sin dudas para realizarse. En el menor, el producido por la actividad humana, es el encuentro agónico entre la libertad, fuerza creadora, y el automatismo de las formas creadas por aquella, formas que son, vale recordarlo, no una expresión de lo real, sino una apariencia tomada por la percepción instantáneas en las que se solidifica la continuidad fluida de lo real en imágenes discontinuas. La vida tiene una condición paradojal, no puede desplegarse en este planeta, sino materializándose, cayendo en la espacialidad. Al hacerlo, produce la apariencia de discontinuidad y de inmovilidad. La forma es el modo en que estas apariencias se presentan. En la vida social, esas formas pueden coaccionar a los hombres a obedecer una rigidez ajena al modo de evolución real de la vida. En este plano, la revisión fisiológica encarada por Bergson revela su fuerza crítica y también el engarce preciso de sus capas, porque el método será el descubrimiento de esas duraciones que sólo difieren en grado, el estilo, la búsqueda de imágenes alejadas de la abstracción y sustraídas de los automatismos y la política, si es que un texto pueda proveerse, será la de afirmar la novedad radical. Tanto Bergson como Nietzsche colocaron la creación en la cumbre de la actividad. En la evolución creadora, la conciencia es más un crear que un conocer. Es lo que actúa como potencia de la indeterminación sobre la materia, antes que ser un registro de lo que ya ha caído en la materia. Se podría decir que el vitalismo es el intento de pensar en la intensidad, en ese momento del gesto creador, de la irrupción, de la potencia que inaugura, y no en la interrupción. De allí que no se lo pueda considerar la puesta en juego de una voluntad positivista propensa a la glorificación de lo dado. El conocimiento y el hacer deben constituirse contra aquello que niega la vida. Es esta su fluir avasallante, destructor y creador lo que se afirma. En Bergson, la afirmación es el tono que impregna las distintas capas, porque esa alegría de la escritura en la primera,
decisión metodológica en la segunda e identificación con el impulso vital en la tercera. Jean Hippolyte ha señalado que la filosofía de Bergson desconoce el tono de la angustia y que eso es lo que la ha hecho la fuerte antagonista de las filosofías existencialistas, las de un Heidegger en el que la angustia era la condición de lo humano y también la que la hizo inapropiada ante el devenir oscuro del siglo XX. Si pudo constituir una filosofía de tono afirmativo es porque, como Nietzsche, fue renuente a considerar que el hombre era algo más que un momento de un tránsito mayor. Pero el antihumanismo evolucionista de Bergson no es incompatible con su afirmación de la capacidad humana. El hombre, dirá, es capaz de identificarse con el impulso vital y reencontrarse con la alegría de crear. Un estilo forjado con imágenes de lucha vital, propositivo y polémico, por momentos cercano a la alegría y al manifiesto, afirma en cada línea las potencias del pensamiento. Entonces, la realidad se nos ofrecerá ya en estado estático en su modo de ser, sino que se afirmará dinámicamente en la continuidad y en la variabilidad de su tendencia. Lo que en nuestra percepción haya de inmóvil y aterido entrará en calor y en movimiento. Todo se animará en torno a nuestro. Todo se animará en torno nuestro y revivirá dentro de nosotros. Un gran aliento se apoderará de los seres y de las cosas y nos sentiremos elevados, impelidos, llevados por él. Sentiremos más vida y este aumento vital traerá consigo la convicción de que los graves enigmas filosóficos podrían descifrarse o tal vez podrían dejar de plantearse por haber nacido de una visión congelada de lo real y por no ser más que la traducción en términos intelectuales de cierto debilitamiento artificial de nuestra vitalidad. En efecto, cuanto más nos habituemos a pensar y percibir subespecie durationis, más nos sumergiremos en la duración real. Las contraposiciones, lo estático, lo dinámico, lo móvil, lo inmóvil, frío, calor y las imágenes del gran aliento de la elevación expresan una filosofía que se quiere partícipe de la fuerza de la vitalidad y no un conocimiento del momento de caída de ese impulso. Sin sentir más vida se convierte en objetivo del pensamiento. La filosofía se suscribe como llamado a la acción. La afirmación es también decisión teórica de la desbrozar falsos y reales problemas. La afirmación es también decisión teórica, la de desbrozar falsos y reales problemas. Los falsos son los que derivan de suponer que existe la nada o el desorden. Palabras, dirá en los ensayos de el pensamiento y lo movible, que sólo expresan que no hay el orden o las cosas que el filósofo esperaba encontrar. La percepción decepcionada bautiza desorden o nada, porque está impedida de reconocer allí lo desconocido de una creación incesante. Del mismo modo,
considera la idea de posible como ilusoria. Lo posible no es más que lo real proyectado hacia el pasado. La negación y la idea de posibilidad suponen agregar algo al mundo, la idea de inexistencia, declarar, imaginar que todo lo que existe no existe. Ese no proviene de un juicio o de la memoria. Creemos que algo debiera existir o recordarnos que existió y entonces declaramos su no existencia en la actualidad, pero no puede provenir de la experiencia. Al contrario, para Bergson, un espíritu apegado a la experiencia no negaría, afirmaría lo que hay en ella, viendo esa realidad como lleno que no cesa de henchirse. No estamos lejos de aquello que Nietzsche reclamó como amor fati, condición de un hombre no ya hombre liberado. A Nietzsche le fueron reveladas las transmutaciones del camello, del león y del niño, de la del decir sí después de saber de la carga y de la negación. A Bergson lo conmovió la idea de un permanente despliegue vital que se reinicia pese a las detenciones, que no cesa de transcurrir y que ese transcurrir es crear. Ambas intuiciones producen alegría en la escritura porque son descubrimientos de la profunda identidad del crear con vida. Pero la alegría anuncia siempre que la vida ha triunfado, que ha ganado terreno, que ha logrado una victoria. Toda alegría tiene un acento triunfal. Ahora bien, si tenemos en cuenta esta indicación y si seguimos esta nueva línea de hechos, vemos que siempre que hay alegría hay creación. Cuanto más rica es la creación, más profunda es la alegría. Pensad en alegrías excepcionales, la del artista que ha realizado su pensamiento, la del sabio que ha descubierto o inventado. Es creador porque lo que sabe y porque la alegría que esto le produce es una alegría divina. Esa alegría en el filósofo proviene de la intuición afortunada del momento del descubrimiento, de esa comprensión inmanente basada en la simpatía con el mundo, con la comprensión del impulso vital a través de su propio esfuerzo creador. La afirmación es afirmación de la vida con lo que ella tiene de violencia, de desgarro y de conflicto, no por lo que ella supondría de redención, ni de positividad, ni de benéfico. Se afirma lo que existe, en lo que tiene de no reconciliado, en lo que tiene de irreconciliable, en lo que tiene de fuerzas capaces de negarlo y transformarlo. La afirmación entonces es afirmación de la mutación constante, de la innovación que no cesa de abrir las compuertas de lo dado. Antesala, materia y memoria. En 1943 el editor Cayetano Colomino de la ciudad de La Plata editó Materia y Memoria, cuyo subtítulo es Ensayo sobre la relación del cuerpo con el espíritu. En una librería de viejo de una calle tradicional de Buenos Aires, en una librería de viejo de una calle tradicional de Buenos Aires había un ejemplar con una sobrecubierta en la que un retrato poco estilizado es acompañado por un círculo amarillo sobre el que se imprime una frase de García Calderón. El bergsonismo es la filosofía de las razas jóvenes, animadas de vencedor optimismo, que afirman al vivir la libertad moral el valor del esfuerzo y de la lucha.
Es inquietamente el modo en que fue leída la filosofía como clave para la acción o como elogio de la juventud insomne y dispuesta al heroísmo. Y es extraño que de ese modo se presente el libro más sistemático de Bergson, un libro en el que la elaboración conceptual tiene la primacía y donde es difícil hallar la poética del combate vitalista. Sin embargo, es en este libro que hemos leído en aquella traducción no carente de desdichas, donde funda las nociones para una nueva filosofía. Es en este libro donde funda una idea de imagen, dirá más que representación, menos que materia, cuyas consecuencias filosóficas son tan hondas que sus promesas y augurios no pueden declararse cerrados. ¿En qué clave será leído ahora? ¿Qué lectores le deparará este siglo en Argentina? Es de esperar que no menos felices ni inquietos que aquellos que deshojaron sus textos durante el siglo XX. María Pía López. Fin de este prólogo.